Bienvenidos a la Mesa Redonda Global organizada por la Global Foundation for Democracy and Development. Esta tarde tenemos el placer de la compañía de la señora doctora Claudia De Wind, del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Bienvenida, Claudia. Gracias, Natasha. Encantada. Un placer tenerte aquí y para presentarte con un poquito más de detalle, déjame decir un par de palabras sobre ti. Claudia De Wind es jefa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. Ella se ha desempeñado anteriormente como abogada de la compañía Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández en la República Dominicana y después se ha incorporado como miembro del roster de expertos en derecho ambiental del Tratado de Alianza Económica entre la Unión Europea y Centroamérica y de la Comisión Mundial del Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Y como dijimos anteriormente, ahora se desempeña como jefa del Departamento de Política, Gobernabilidad y Derecho Ambiental del Desarrollo Sostenible de la OEA. Pues Claudia, vamos a empezar hablando primero del tema que ahora está muy de moda este año, que es el tema de desarrollo sostenible. De hecho, todas nuestras mesas redondas este año están dedicadas al tema de desarrollo sostenible, camino a la Conferencia de Naciones Unidas en París en diciembre. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el trabajo del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA? Muchas gracias, Natasha. Primero agradecer la invitación y saludar a todos los que nos están mirando. Primero contarte que en la OEA los trabajos se han enfocado en el tema de desarrollo sostenible desde hace mucho tiempo. Para nosotros esto no es un tema nuevo, pero un tema sí donde hay mucho interés y que desde el 96 los presidentes han dicho que debe ser el marco conceptual en el que la organización rige sus trabajos. Como todos saben, el desarrollo sostenible es balance. La gestión de los recursos de una manera que no comprometamos los derechos de nuestras futuras generaciones. Entonces la OEA trabaja precisamente en eso, en lograr ese balance a través de políticas, programas, proyectos, intercambios de experiencia que permitan alinear los tres componentes del desarrollo sostenible con la erradicación de la pobreza. Los tres componentes del desarrollo sostenible, ¿cómo lo defines, Claudia? El desarrollo económico, el social y por supuesto la conservación y el uso sostenible del medio ambiente. De los recursos. Entonces, en este sentido, se ha hecho una estrategia para la implementación y una participación pública a nivel de todo el hemisferio. Es una de las vertientes que el departamento desarrolla, se ha establecido desde hace bastante tiempo, pero ahora últimamente se ha puesto mucho énfasis. ¿Qué han estado trabajando para promover la participación pública en lo que es la gobernabilidad y definición de política pública? Bueno, como tú sabes, la OEA tiene 4 pilares y uno de ellos es la democracia. Entonces, el concepto que tenemos en la Carta Democrática es que sin democracia no puede haber una gestión efectiva de los recursos naturales y viceversa, que la gestión de los recursos naturales efectiva también contribuye a la gobernabilidad democrática. Entonces, como bien decías, los estados han aprobado ya hace más de 10 años una estrategia interamericana para la promoción de la participación pública en las decisiones sobre desarrollo sostenible. En la OEA todos los nombres son largos. Sí. Eso debo decirles. Pero para esto existen acrónimos. Exacto, que cariñosamente. Que a veces ayudan o desayudan. Que cariñosamente le decimos ISP, que son las siglas en inglés, ¿no? Sí. Y esta estrategia contiene 7 principios fundamentales para la participación y recomendaciones de política que los estados se han comprometido a aplicar. ¿Y por qué esto es importante? Porque la participación pública es un eje central dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Hablábamos de balance y de equidad antes cuando me preguntabas qué hacíamos en el tema del desarrollo sostenible. Y ese balance solo se puede lograr con la participación de los actores interesados en los recursos, los que dependen de los recursos y a la vez conviven con ellos. Entonces, en este sentido, ¿ha habido ya buenas experiencias a nivel de América Latina y el Caribe en promover lo que es la participación pública?
Por supuesto que sí, y mira, desde la OEA, como te comentaba, tenemos la estrategia, pero también una serie de instrumentos. Cuando hablamos de participación, lo definimos como el acceso a la información, que es lo primero, es la llave. Sin información tú no puedes participar en la toma de decisiones. Acceso al proceso, donde se están tomando las decisiones, y como tercer elemento el acceso a la justicia, que puede ser los mecanismos formales, ¿no?, de la justicia, y los informales también, procedimientos de mediación, como por ejemplo se hacen en las municipalidades, etcétera. Entonces, en ese contexto hay muchas experiencias y buenas prácticas y estudios de caso en la región en los que se han trabajado, inclusive también en la República Dominicana, donde hemos trabajado en la implementación de la estrategia a través de una guía práctica, que es un manual que identifica los mecanismos que el país tiene dentro de su marco legal y cómo estos se pueden utilizar, cómo un ciudadano común puede acceder, y dentro de esas 3 categorías de lo que es la participación puede hacer valer sus derechos y participar. Entonces, ustedes del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA trabajan directamente con el gobierno y entonces lo aconsejan, le dan, digamos, consultoría en cómo implementar la participación pública, trabajan directamente con las organizaciones de sociedad civil. ¿Cómo es que se desarrolla este proceso a nivel práctico? A nivel práctico, como tú has dicho, con todos los actores involucrados. Ahí tenemos el gobierno primero, que es el responsable de operar los mecanismos de participación, quien tiene que abrir la puerta al ciudadano. Y luego tenemos a los individuos y a lo que la estrategia interamericana define como sociedad civil, que es una definición bastante amplia. Incluye a las organizaciones no gubernamentales, a los sindicatos y gremios laborales, por ejemplo, incluye al sector privado, también incluye hasta los partidos. Entonces es una definición bastante amplia, pero que al final todos los que integran la sociedad civil somos el foco de la política pública en el tema del desarrollo sostenible y cuyo comportamiento se quiere modelar o regular, si se quiere decir. Entonces, volviendo un poquito donde empezamos con tu título, ¿no? Dice jefa de Derecho Ambiental, Gobernabilidad y Política. Descríbeme un poco qué es la gobernabilidad ambiental. Mira, eso es una pregunta sumamente interesante. Yo creo que la primera parte, el primer elemento de la definición de gobernabilidad es que es un proceso. Es un proceso que tiene que ver con la existencia de un orden que facilite en el ámbito del desarrollo sostenible, que es donde nos estamos hablando, la sostenibilidad. ¿Y qué otras cuestiones incluye? Incluye la legislación, por supuesto, pero también el respeto a ese marco legal, incluye la participación, la rendición de cuentas, el acceso a la información y el uso de esa información en la toma de decisiones, incluye también el financiamiento. Entonces son toda una serie de elementos que se conjugan dentro del arte de gobernar para lograr ese balance y esa equidad que se necesita para el desarrollo sostenible, que sea intergeneracional, o sea, vertical y también horizontal entre personas en la misma circunstancia o situación social. Porque de alguna manera este término es bastante reciente, ¿no? Hablábamos antes de la gobernabilidad democrática, ¿no? Pero gobernabilidad ambiental es un término bastante reciente. Y esta conciencia de que medio ambiente es parte de la gobernabilidad, ¿no? De los 3 pilares. ¿Qué tanto esta conciencia ha realmente permeado los estratos sociales y políticos? Mira, yo creo que como tú bien dices, es un tema de jerarquización o de priorización del tema medioambiental, que siempre en la retórica estaba como que ahí detrás, pero creo que como sociedad, como humanidad, como hemisferio, hemos llegado al punto donde se juntan
los dos conceptos, donde para poder lograr una conservación y un uso sostenible de los recursos naturales necesitamos tener una gestión pública efectiva, necesitamos tener una buena gobernanza. Sin instituciones sólidas y fuertes eso no se va a dar. Entonces yo creo que eso es el resultado de que el tema está sobre el tapete y que la sociedad cada día demanda que haya más atención. Por ejemplo, el medio ambiente hoy en día está consagrado como un derecho fundamental en 24 constituciones de nuestro hemisferio, incluyendo la dominicana. La República Dominicana, desde luego. Y para concluir nuestra conversación, déjame preguntarte de qué manera trabaja la OEA y en particular el Departamento de Desarrollo Sostenible con el Programa de las Naciones Unidas de definir las metas de desarrollo sostenible que esperamos se vayan a lanzar ahora en septiembre de este año. Mira, lo primero y que es algo curioso que mucha gente no sabe es que la OEA por definición y en su carta es una agencia regional de las Naciones Unidas. De las mismas Naciones Unidas. De las mismas Naciones Unidas. Entonces somos parte del sistema. El proceso de definición de los objetivos de desarrollo sostenible es un proceso que se está dando en el marco de las Naciones Unidas y se van a aprobar en septiembre. En ese marco, luego de que estén aprobados como agencia regional, a nosotros lo que nos toca es seguir lo que está haciendo el sistema y apoyar a nuestros Estados miembros en la implementación de esos objetivos. Y casualmente para nosotros este es un año muy importante porque por mandato de la Asamblea General se está revisando lo que es el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, que es la agenda de las Américas, de la OEA con sus Estados miembros para avanzar el desarrollo sostenible. Y los Estados nos han pedido que ese programa esté alineado justamente con esos objetivos. Lo que pensamos y bajo el liderazgo de Honduras, que tiene la presidencia del proceso, es que esta va a ser la primera región con una estrategia de implementación de los objetivos regional de los objetivos de desarrollo sostenible y de la agenda de desarrollo post-2015 con ese enfoque basado en derechos. Muchas gracias, Claudia. Te deseamos muchísimos éxitos en tu trabajo y que todo salga bien. Gracias a ti, Natasha. Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos hablado con Claudia De Wind, del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos, OEA.